disculpas por esta situación que se ha dado, de que habéis tenido que estar mucha gente esperando en la puerta. Había un acto anterior y ha habido una falta de coordinación achacable a nosotros, por eso pedimos disculpas, achacable a nosotros. Y entonces, bueno, ya podemos empezar. Ya el resto del retraso ha sido como consecuencia de que desafortunadamente, pues, en la sala cabe la gente que cabe, ¿eh? Entonces, no teníamos más posibilidad que esta sala, no teníamos posibilidad para hoy de una sala con más aforo, y esta es la situación. Dicho esto, vamos a empezar el acto y le paso la palabra a Pilar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Somos miembros de la Asociación por una Vida Digna, que es la asociación un poco que convoca. Dos cositas solo para que sepáis un poco, los que no conocéis, de qué va. Esta es una asociación que se constituye como tal el año pasado, pero que viene caminando desde el 2013 y que hemos ido haciendo reuniones casi semanales y que tiene una serie de gente muy variopinta. La formamos personas de varias edades, aunque fundamentalmente son personas jubiladas, pero también estamos otros en activo, y provenientes de distintos sectores. Hay del sector de los sindicatos, del sector de iglesia, del sector social, es decir, es muy variopinta, ¿no? Nos dedicamos fundamentalmente a aquellos temas que nos parecen que tienen que ver con la dignidad de las personas, de una manera especial con las personas mayores, y hemos abordado temas diferentes, pero le damos mucha caña al tema de las pensiones porque es un tema que nos preocupa mucho. Ahora vamos a ver por qué. Casi todos los que estamos aquí tenemos seguramente una ligera idea, y es un tema del que entienden varias personas de la plataforma, ¿no? Pero también hemos tocado temas como copago farmacéutico, temas como Garoña, como energías renovables, como energías limpias, como, bueno, pues la gente que no llega a fin de mes. Apoyamos campañas de otros sectores a nivel Vitoria. Hemos tocado pochas de políticos, de las personas que dirigen Osakidecha. O sea, no nos quedamos solo en reuniones y en denuncias, sino que hablamos con ellos, les hemos hecho propuestas antes de las elecciones. Es decir, hacemos un poco de mosca cojonera y intentamos también hacer un poco una labor de concienciación. Como no hemos venido a hablar de esto, deciros que luego os daremos unas papeletas pequeñitas para que el que esté interesado se ponga en contacto con nosotros a través de teléfono o de email. Tenemos una cuota muy significativa, pequeñita, 20 euros al año. A nosotros nos viene bien, pues para los traslados y las cositas que hacemos de las personas que traemos. Pero bueno, no queremos ser sangrantes ni muchísimo menos. El que quiera colaborar, bienvenido sea, y el que solo quiera ponerse en contacto para cualquier pregunta, pues también bienvenido sea. Como hemos venido a escucharle a Miren, le voy a pasar directamente la palabra a José Luis, que la va a presentar con 4 pinceladas, y nada, agradeceros la asistencia. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia en este acto. ¿Habrá pensiones en el futuro? Y seguramente que vosotros me devolveréis la pregunta, ¿habrá pensiones? Yo os digo que eso dependerá de lo que nosotros luchemos por defender las pensiones públicas. Si nos quedamos tranquilamente sentados en nuestro sofá, en casa, posiblemente cualquier gobierno que esté en el poder se verá encantado porque podrá tomar cualquier determinación sabiendo que nadie se va a manifestar ni nadie se va a rebelar contra la situación de las pensiones. Hace poco habéis visto que en Grecia los jubilados han tenido que salir a la calle y de manera bastante violenta para defender sus pensiones. Aquí, cuando hemos hecho alguna manifestación, nos hemos encontrado 200 personas. 200 personas, y con el Partido Popular en un lado, el PSOE en otro, el PNV en otro, nos ven a 200 personas y supongo que se harán la siguiente consideración. Son 200. Si son 50.000 jubilados en este país, en la comunidad autónoma, esto no pinta nada. Si los jóvenes están diciendo que no esperan recibir ninguna pensión, porque tal como está la situación ellos no tienen ninguna esperanza, pues difícilmente van a tener pensión alguna porque no están defendiendo la pensión pública. Ya están aceptando una situación que en ningún caso deben aceptar. Yo creo que habrá pensiones públicas para los jóvenes si los jóvenes luchan por las pensiones públicas. Y ahí tenemos que estar juntos, mayores y jóvenes. Unos defendiendo nuestro poder adquisitivo, porque con el 0,25, como vosotros entendéis,
con 0,25 y 2 o 3 euros de incremento nos da para tomar 2 cafés al mes. Pero nada más. Y encima nos dicen que nunca han congelado las pensiones los que están en el gobierno. Oiga, usted a mí me ha bajado mi poder adquisitivo, porque mi pensión, mi IPC, es la cesta de la compra, y es la luz, y es mi hipoteca, y eso a mí me supone un IPC que nada tiene que ver con ese IPC que me venden. Es decir, mi pensión se está viendo reducida todos los años en un porcentaje superior a ese 0,25. Entonces, que no me digan, es que los jubilados han ganado. Los jubilados han perdido y siguen perdiendo desde hace muchos años. Entonces, ¿habrá pensiones en el futuro? Habrá pensiones si somos capaces de defender las pensiones. Y eso es lo que nos va a contar ahora y nos va a comunicar Miren. Ella, de entrada, os digo que es más optimista que lo que podemos ser muchos de nosotros. Pero tiene un optimismo basado en un realismo. Y el realismo de ella es el que también nos va a decir qué tenemos que hacer para que eso que ella lo ve con más optimismo sea una realidad. Yo sin más os dejo con Miren, que es la que realmente os va a comunicar lo que realmente queremos que se comunique. Muchas gracias. Arratsaldeon danari y buenas tardes. ¿Se oye, no? Sí. Es que me pongo de pie porque si no, no nos vemos. Entonces, agradecerles su presencia aquí, puesto que hace buena tarde para ir a pasear. Y por otra parte, agradecer a los organizadores esta oportunidad de que tengamos un coloquio sobre el tema de las pensiones, que es un tema que nos preocupa a todos y que, como se acaba de decir, pues probablemente depende de nuestras actitudes lo que pase en el futuro. Vamos a ver si nos dedicamos un poquito de tiempo a hablar del tema de las pensiones. Lo primero que hay que señalar, o lo primero que yo voy a señalar, ¿no está un poco oscuro esto? Yo no tengo inconveniente, pero es que da un poco, hace lo óbrego el tema, ¿no? Ya es lo óbrego, pero por lo menos un poquito más, no digo yo toda la luz, pero no sé si se puede regular o no. Diles, no, para esta cita, si se pudiera, porque es que si no, ¿verdad? Quedaba un poco de susto. Eso, ahí está, ahí, así. ¿Qué les parece así? Vale, muy mejor, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a empezar por señalar es que el tema de las pensiones no es un tema nuevo, es un tema que viene ya desde 1973. Y lo digo porque muchas veces se achaca a la crisis, y no es la crisis la que ha generado el problema de las pensiones, no es verdad. El tema de las pensiones tiene mucha más envergadura incluso que la crisis, como voy a intentar explicar. Empieza en Chile y en Argentina con los gobiernos de Pinochet y de Videla, ya en 1973. Pero entonces, en los países centrales, en los países como el nuestro, se pensó que esto era una cosa de las dictaduras latinoamericanas y no se le dio mucha importancia. Pero es una de las muchas cosas en las que nos equivocamos. Cuando en los 90 cayó el muro de Berlín, lo primero que el Banco Mundial exigió a los países del este para que pudieran integrarse en el capitalismo mundial fue también que eliminaran sus fondos de pensiones públicos y que pasaran a fondos de pensiones privados. Y sobre todo, hay que destacar que en 1994 el Banco Mundial hizo un informe que se llama Para evitar la crisis de la vejez, que fue la escopetazo de salida para que el tema de las pensiones se hiciera respetable entre los que mandan en el mundo. Es decir, que fíjense que esto ya empieza desde el 73, pero sobre todo desde 1994. Quiere decir que si es un periodo tan largo es porque algo importante hay detrás. Y es el Banco Mundial el que está en el fondo del planteamiento oficial, por lo menos, de este tema. Para darnos cuenta de que no es una cosa que surge ayer. Estamos en un periodo en el que se atreven más, porque nosotros estamos más débiles, pero realmente el tema empieza ya hace bastante más de 50 años. En España, por una vez, fue el sistema político y económico español fue muy receptivo de esta tendencia. Y ya en 1988, fíjense también que la crisis de los 70 ya había pasado, pero la del 2000 estaba lejos todavía. En 1988 se iniciaron una serie de reformas importantes. No vamos a entrar ahora en cada reforma porque entonces no acabaríamos nunca, pero luego si quieren y tenemos tiempo podemos hablar de ellas.
Es decir, que desde 1988 hasta 2014 ha habido reforma tras reforma. Y me atrevo a decir que todas esas reformas, todas sin excepción, supusieron una disminución de la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Es decir, que desde 1988 en el Estado español está habiendo reformas que están deteriorando nuestra situación. La última, como todos sabemos, es la del... Hubo la de 2011, que fue la del PSOE, y después la del 2013-14 del PP, que es la del factor de sostenibilidad. Es decir, que no es un tema que surge con la crisis, sino que es un tema que viene de lejos y que va a continuar, haya o no haya crisis. Supongo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que hay dos sistemas de financiar las pensiones, o quizá tres, se puede decir que si fueran tres. Perdonen que voy a mover un poco el porque el foco me está justo en los ojos. Y entonces es muy difícil de poder hablar con este chisme así. Bueno, no sé si es problema. No, el problema no es sentarse con ellos. ¿Cómo? Ah. Perdonad, pero es que es terrible el foco ahí. Me hace pensar en una sala de interrogatorios. No, no tarda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Siento el trastorno, pero es que es imposible. Bueno, simplemente señalar. Simplemente señalar, como decíamos, no, ya está, déjalo, no te molestes más. Esto, como se puede hacer así, ya. Gracias, perdonen, pero... Muchas gracias. Bueno, simplemente señalar lo que ya sabemos todos, que hay distintas formas de financiar las pensiones. Normalmente, en la mayoría de los países, las pensiones públicas se financian por lo que conocemos como sistema de reparto. Es decir, son las cotizaciones de los trabajadores en activo las que financian las prestaciones de los trabajadores pasivos, es decir, de los pensionistas. Este es nuestro sistema. Pero fíjense que esto es muy importante, porque a veces se les olvidan algunas cosas. Y es que, en el fondo, el sistema de pensiones no es nada más que una transferencia entre trabajadores. Son los trabajadores en activo y los trabajadores en pasivo los que cobramos. Pero es una transferencia entre trabajadores, al fin y al cabo, cuando la sociedad es mucho más que trabajadores. Volveré sobre ese punto más adelante, porque me parece que es un punto que se nos pasa por encima sin darnos cuenta de la magnitud que eso supone. Es decir, las pensiones de reparto, el sistema de reparto entran por un lado las cotizaciones y salen por el otro lado las prestaciones. Si hay alguna diferencia, durante algunos años en el Estado español lo absorbió el presupuesto del Estado, otros años, a partir de 1995, con los pactos de Toledo, se montó un fondo social de pensiones, que es el que está nutriendo ahora algunos de los déficits. En algún país, muy pocos, pero en algún país las pensiones están financiadas totalmente por los impuestos. Es Dinamarca el único país que financia las pensiones solo con impuestos. Es decir, los daneses, ya deben de saber ustedes, pagan muchos impuestos, pero no pagan prestaciones sociales, no pagan cotizaciones sociales, y entonces las pensiones se financian con los impuestos. Estos son los sistemas de las pensiones públicas.
Los sistemas de pensiones privadas normalmente van más por el sistema de capitalización. ¿Qué quiere decir eso? Como todos sabemos también, lo que hace es que las personas que se piensan en la jubilación, o incluso a nivel de empresas, se decide hacer unas aportaciones al sistema financiero del país, es decir, a la banca. Se ponen unas cuotas anuales o mensuales, como se decida, se van poniendo en el banco o en el sistema financiero que corresponda, y cuando se llega a la edad de jubilación, se da la jubilación en función de la cantidad que se ha ido capitalizando. Lo que nos dicen, para animarnos a ir por ese sistema, es que eso permite al banco obtener beneficios con ese dinero, y esos beneficios se acumulan a lo que vamos poniendo los pensionistas, con lo cual al final de la vida activa tendremos más dinero y podremos tener unas pensiones mejores por el sistema de capitalización, porque en el sistema de reparto evidentemente no hay acumulación. En el sistema de capitalización teóricamente hay acumulación, luego veremos que esa acumulación es papel mojado, no es real, pero la propaganda es la que nos dice. Y en el sistema de reparto, como en el sistema de acumulación, como les digo, es igual, el ratón no funciona, pero en el sistema de acumulación, en el sistema de capitalización hay acumulación, en el sistema de reparto no hay acumulación. Lo más que hay, como les he dicho antes, es un fondo social que en el Estado español se estableció a partir de 1995. Estas son las alternativas que tenemos de la financiación de las pensiones en el mundo actual. ¿Cuál es el problema? Nos dicen, bueno, pues que somos demasiados. Crece el número de ancianos, nos empeñamos en vivir y hace falta más dinero para financiar las pensiones, porque no nos morimos. Ustedes saben que ha habido un ministro japonés que se ve que en el Japón son más audaces, y les dijo a los japoneses que a ver si se volvían un poco patrióticos y se morían antes. Esto es literal, ¿eh? Esto es literal. Bueno, yo creo que los de aquí no se atreven a decir eso, pero sí que lo piensan, ¿eh? O sea, que esto de que se nos ocurra vivir hasta los 80, los 90 años, la verdad es que es una cabezonada nuestra. Bueno, entonces, por un lado, hay cada vez más gente a la que hay que financiar la pensión. Por otro lado, cada día hay menos trabajadores en activo. Hemos dicho que son los trabajadores en activo los que financian las pensiones de los pasivos. Entonces, si hay cada día menos trabajadores en activo, sin ninguna duda habrá menos dinero para las pensiones. 2 y 2 son 4, nos dicen, y por lo tanto no habrá dinero para las pensiones. Cada vez más gente cobrando, menos gente pagando, pues verdaderamente, según nos explican, eso lleva a una crisis. Y nos están convenciendo a todos de que hay una crisis, que no habrá dinero para pagar las pensiones, y lo que sí han usado la crisis es para reforzar el argumento. Es decir, ¿ven ustedes cómo no hay dinero para nada? No hay dinero para la sanidad, no hay dinero para la educación, no hay dinero para la dependencia y, por supuesto, no hay dinero para las pensiones. Es decir, estamos viviendo unas sociedades en las que, a pesar de la crisis, estamos produciendo más riqueza que nunca, luego volveré sobre este tema, y sin embargo nos dicen que no hay dinero para nada de lo que a nosotros realmente nos interesa. Partiendo de ahí, entonces, dices, hay que reformar. O sea, si no hay dinero, nos empeñamos en no morirnos, hace falta reformar, y lo que vamos a hacer es dar un vistazo muy rápido a las reformas. Aquí tenemos dos opciones. Yo puedo ir con más detalle a las reformas o saltarme un poco lo de las reformas para que nos dé un poco más de tiempo al coloquio. La reforma del PSOE, ustedes saben que fue una reforma que se hizo el año 2011, entonces dijeron que era una reforma para 30 años y que hubo muchas modificaciones. La más conocida de ellas fue la de pasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, como todos sabemos, y dificultar las jubilaciones anticipadas, en fin, una serie de elementos que son un poco los que están aquí. No me voy a detener porque si no, no tendremos tiempo, pero de todas formas, si ustedes quieren y tenemos tiempo, podemos hablar después. Hay también una página web donde nosotros tenemos esto colgado y que ustedes pueden mirarlo con más detalle. Yo no tengo inconveniente en pararme, pero si nos paramos en todos los puntos no podremos llegar al final. Y por lo tanto, prefiero ir un poco más deprisa y luego, si les parece, volvemos sobre lo que nos dé tiempo. Entonces, esta sería la reforma del PSOE, que cada una de las flechas marca un punto de la reforma. Y que había un objetivo muy claro, que era disminuir las pensiones públicas. Ya les digo que desde 1988 todas las reformas que se han hecho han sido para deteriorar las pensiones públicas.
Y lo que se pretende entonces es decir, como las públicas se rebajan, pues hagan ustedes pensiones privadas para completar. La reforma de 2013-2014 es más reciente, claro, y es la que estamos experimentando ahora o sufriendo ahora, diría yo. Tampoco me voy a detener mucho porque esta nos llevaría un poco más de tiempo, puesto que es más nueva y más compleja. Pero sí quería llamar la atención hacia algunos puntos que no solamente tienen importancia en el tema de pensiones, sino que están teniendo importancia en más temas de la política económica y de la política social, que es el uso de los expertos. Ustedes ven que ahora lo que se hace cuando el gobierno tiene que hacer una cosa que no es popular, dice, vamos a hacer una comisión de expertos y lo que esos expertos digan, pues hay que hacerlo, porque para eso son expertos. Bueno, tómenselo con muy poco respeto por los expertos. Los expertos se venden exactamente igual que un par de zapatos. Nos vendemos. Y por lo tanto, se dice un poco del que paga. Entonces, casualidad que en esta de los expertos de las pensiones, de 12 expertos que se nombraron, 11 eran altos cargos de las aseguradoras y de la banca. Fue casualidad. Y había uno que fue uno de comisiones y otro de UGT. Eran 11, uno de comisiones y otro de UGT. Cuando al final se hizo el informe, estaban todos de acuerdo menos el de UGT, que era también un catedrático de universidad, dijo que no, el de comisiones dijo que sí. Es decir, que los expertos también dicen un poco, por eso está el dibujo este de decir, bueno, han metido la zorra a cuidar las gallinas. Pero es importante porque ese mismo sistema se está usando, por ejemplo, para la reforma fiscal, para la reforma sanitaria. Es decir, está intentándose, y por eso es un punto que merece la pena que nos detengamos, se está intentando despolitizar la vida social. En el sentido de decir, ahora ya no son los políticos los que tienen que decir lo que hay que hacer son los expertos, y con lo que los expertos digan hay que hacer. Lo de los expertos, ya les digo, los expertos no son neutrales, ni mucho menos. Bueno, es importante porque esta despolitización lleva a que tengamos menos fuerza. A ver, en este país, tanto en el País Vasco, en Euskadi, como en el Estado español, hablar mal de los políticos es lo menos que se puede hacer. Realmente no seré yo la que defienda a los políticos concretamente, pero sí tenemos que defender la política, que es a la que quieren atacar. Es decir, de lo que se pretende es que las personas como ciudadanos y ciudadanas cada vez tengamos menos poder de influir. Y por lo tanto, si los expertos dicen, ya está. Como los expertos son pocos y además se compran más fácil, pues es más fácil controlar a ellos que controlar a los pensionistas que se les ocurra manifestarse. No sé si me explico. Pero esto está pasando en muchos temas de la política económica y por eso me ha parecido que merece la pena llamar la atención. Bueno, pues esta última reforma, según los expertos, tiene las dos vertientes. Una de ellas es el factor de sostenibilidad, que viene a decir lo siguiente: como vivimos más años, tenemos que cobrar menos la pensión, porque si no, no llegará. Es decir, que si te mueres antes, cobrarás un poco más, si te mueres después. Lo que pasa es que luego no se sabe quién se muere antes y quién se muere después. Pero realmente esto está afectando a todos los nuevos pensionistas. A los que estamos aquí, a la mayoría de los que estamos aquí, que yo veo un poco el tipo de edad que tenemos, no nos va a afectar directamente. Pero no obstante, a los nuevos, piensen que les va a afectar en unas estimaciones que han hecho basadas en la esperanza de vida. Yo voy muy deprisa, si no se entiende todo volvemos después, pero es que si no nos comeremos el tiempo. Bueno, entonces lo que hacen es unas estimaciones que han hecho partiendo de 2014 y que supone que el año 2051 habrá, de entrada ya el pensionista cobrará el 20% menos de lo que cobraría ahora. Y el 2051, para los que se van a jubilar dentro de poco, no falta tanto. Es decir, que se trata de laminar la base de las pensiones. Y eso lo hacen en función de decir, bueno, como ustedes van a vivir más, pues tienen que cobrar menos para que les valga igual. Es un argumento que no tiene demasiado sentido, pero que lo están vendiendo como si fuera una cosa útil. Esto lo probaron primero diciendo, las mujeres tendrán que cobrar menos porque vivimos más. Y entonces las feministas, bien hecho, se enfadaron con el gobierno. Y tenían razón, pero no eran solo las feministas las que se tenían que enfadar. Porque esto fue un globo sonda para ver si luego lo podían hacer, y lo han hecho en la ley, para todos. Es decir, como ustedes van a vivir más, van a tener que cobrar menos desde el principio. Y el otro factor es el de revalorización anual,
que se nos afecta a todos los pensionistas. Y dijeron, bueno, lo que hay que hacer es, hasta ahora, todos sabemos también que las pensiones, hasta el año pasado, se actualizaban según el IPC. El IPC, como bien se ha dicho aquí, no responde a nuestra bolsa de la compra, no responde a nuestra cesta de la compra, pero por lo menos se parecía en algo a la subida de los precios. Bueno, pues ahora dicen, no, el IPC no es el adecuado y lo que vamos a hacer es buscar lo que se llama el factor de revalorización anual. Y como vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo según una fórmula que no les digo para que se enteren de cuál es, pero se la enseño. No es difícil de entender, ¿eh? Muchos de los que están aquí, no, pero mucha gente sí que podrá entenderla. Pero el objetivo es demostrar claramente que lo que se pretende es complicar la cuestión. Complicar la cuestión de forma que la entendamos menos y que además haya más posibilidades de manipulación. ¿Qué es lo que hay con este factor de revalorización anual? Y dijeron, lo que vamos a hacer es tener un suelo que sea en aquel momento que sea el cero y un techo que sea este factor de revalorización anual. En medio, según haya las negociaciones con sindicatos y con la patronal, podremos subir más o menos las pensiones. Esto es lo que le llaman el factor de revalorización anual, que han eliminado el IPC, que es lo que todos entendíamos. No es que fuera el mejor, pero era una cosa que todos entendíamos. Y entonces lo que han hecho ahora es fijar una cláusula techo, cero, pero fijar la cláusula mínima que nos dicen que revaloriza las pensiones, que es del 0,25%. Esto es añadir el insulto a la injuria, en el sentido de decir, es una vergüenza que encima se crean que nos van a engañar. Porque con ese 0,25%, que en la mayoría de las pensiones puede llegar a la enorme suma de 2 euros al mes, pues verdaderamente ellos se permiten el lujo, porque yo he oído a una ministra, y habrán oído ustedes también decir, no, están subiendo las pensiones. Claro, el 0,25%. Si nosotros miramos nuestra cesta de la compra, lo que ha subido la luz, lo que ha subido el agua, lo que han subido las medicinas, lo que suben los alimentos básicos, suben muchísimo más. Es verdad que las televisiones de plasma no suben, es verdad que los móviles de último modelo no suben, pero esos no son los elementos esenciales para la población en general y menos para los jubilados. Por lo tanto, la verdad es que estamos deteriorando nuestra capacidad de compra y deteriorándose nuestra situación. Y este año, el año pasado lo congelaron, y este año van a subir, dicen, porque hay elecciones y entonces no se atreven a eliminar del todo, pues esa magna suma del 0,25%. Así que ya nos podemos desmadrar todos e irnos de juerga esta noche con ese 0,25% de que subirán nuestras pensiones. Y aunque hay más elementos, estos son los dos elementos básicos de la reforma del 2014. Por un lado, para los nuevos pensionistas, el disminuir la base a partir del año en que se jubilen, y por otro lado, para todos nosotros, el disminuir el índice de revalorización, que es verdaderamente, por primera vez se han atrevido a meterse con todos los pensionistas. Y les hemos dejado esto. Bueno, en este dibujo, lo que tienen arriba es la pérdida posible, no es que sea muy importante, pero es la pérdida posible entre la raya rosa y la raya azul de abajo. Es todo el hueco que hay en medio, es lo que se hubiera perdido en los años anteriores si se hubiera utilizado ese baremo de revalorización. No podemos hacer del futuro porque no sabemos. Y estos años está habiendo poca inflación, por lo tanto la pérdida parece menor, pero no hay ninguna garantía de que esa inflación vaya a durar baja. De hecho ya está empezando a subir y de hecho en las cosas que nos afectan a nosotros ya ha subido. El agua, la luz, el teléfono, todo esto ha subido mucho. Por lo tanto, la pérdida es muy sustancial. Aquí hay algunas cifras que habíamos calculado de decir, bueno, si una pensión de jubilación que anda en torno a los 1.000 euros, pues perderá más de 100 euros al mes. Y claro, si de 1.000 te quitan 100, es bastante dinero. O sea que realmente todo esto va en la línea que les decía antes, que es lo que me importa destacar, de que todas las reformas, todas absolutamente, están hechas para deteriorar la situación de los jubilados. Bueno, no es extraño el chiste este, y nos dicen que en ese caso se ahorrarán 33.000 millones en 9 años. Otra vez las palabras, lo de los expertos va por un lado y las palabras va por el otro. ¿Quién ahorra 33.000 millones? Lo que están haciendo es desahorrarnos a nosotros, no pagarnos a nosotros, para que ahorre un sector público que según como estuviera organizado estaría bien, pero que podría haber otros ahorros. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado también con lo que suponen las palabras,
porque nos dicen ahorraremos 33.000 millones, o si los precios subieran más, 70.000 o 110.000. No, no, no. El sector público puede que ahorre a cuenta de los pensionistas. Es decir, es como si nos quitaran a cada uno de nosotros una parte y dicen, y ahora ahorramos. Bueno, si a eso le llama usted ahorrar, algunos otros, como el de la caricatura de abajo, podría interpretarse que es un robo. Más que un ahorro, es un robo. Pero es un poco también para ampliar el comentario no solo a los puntos de cantidades, sino a darnos cuenta de todo lo que supone la comida de coco realmente que nos están haciendo, con toda la política económica. No solamente con las pensiones, sino con todo, pero en este caso específicamente con las pensiones. Estos son pérdidas estimadas con las reformas y todas las reformas, insisto, van en contra nuestro. Si es así, tendríamos que aceptar. No hay dinero, habrá que reformar, tendremos que gastar menos, tendremos que vivir como podamos. Pero no es verdad. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro. Que los cálculos económicos, por bien hechos que estén, no tienen por qué estar mal. Todo depende de lo que metas dentro. Esto es como un pastel. Si en el pastel metes una serie de cosas, sale un tipo de pastel. Si metes otro tipo de cosas, sale otro tipo de pastel. Y aquí tenemos unas trampas en estos argumentos. Porque primero es decir, no, es que las prestaciones se tienen que financiar con las contribuciones. ¿Y por qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Esto es un acuerdo tomado en las altas esferas? Pues sí, puede ser. ¿En el Banco Mundial? Seguro. ¿Pero y qué? ¿Qué legitima eso? ¿Qué quiere decir? Porque resulta que todos los demás gastos del Estado no se financian así. ¿Qué es un país? Entre otras cosas, un país es una comunidad en la cual se pagan unos impuestos y con esos impuestos se satisfacen unos gastos sociales. Todos los gastos sociales. Se satisface la educación de los niños, se satisface los gastos de carreteras, se satisfacen los gastos... pero los de los pensionistas tienen que pagar solo los trabajadores en activo. ¿Y por qué tiene que estar equilibrado ese presupuesto? ¿Por qué tiene que ser cero el saldo? Es una decisión política, estrictamente política, no tiene nada que ver con la economía. Y nos están vendiendo eso como si fuera un elemento económico muy importante. Y yo digo, bueno, ¿y cómo se financia el ejército? Porque que yo sepa, los coroneles no pagan el ejército, ¿o sí? El ejército lo pagamos todos nosotros. ¿Quién paga la iglesia? ¿Y quién paga la Casa Real? ¿Y quién paga tantos otros gastos? ¿Quién paga las carreteras, los ferrocarriles? A lo mejor no son los que tendrían que ser. Y que yo lo que creo es que tenemos que tener muy claro que una sociedad tiene una distribución de la riqueza y de la renta. Y que esa distribución de la riqueza y de la renta es un tema político. Y que la decisión de que los pensionistas tenemos que tener un presupuesto sin déficit es una decisión política. Y que se puede poner en cuestión. ¿Por qué? Yo sí que haría un referéndum en esto. ¿Por qué no nos hacer un referéndum sobre si preferimos eliminar el ejército o mejorar las pensiones? Yo creo que el resultado sería bastante claro, ¿no os parece? Por lo tanto, no hay ninguna razón para que el presupuesto de los pensionistas tenga que estar en cero. Puede tener déficit, puede tener, como ha tenido durante muchos años, superávit. Hasta los pactos de la Moncloa, hasta los pactos de Toledo del año 1995, había un superávit. Y como había ese superávit, se estaba amontonando y, bueno, hubo varias ideas, algunos ministros, entre ellos Solbes, del gobierno socialista, pensaron que lo bueno sería invertir ese sobrante en bolsa. Afortunadamente, la crisis llegó y no pudo hacerlo. Pero lo que sí hicieron fue separar las cuentas de las pensiones de las demás cosas. En aquel momento pareció que era una buena idea. Mira, como hay superávit, pues dejamos el superávit para otra cosa y dejamos las cuentas de los pensionistas aparte. Pero era un regalo envenenado, porque en el momento que realmente ese superávit se ha convertido en déficit, ahora nos dicen no hay dinero. Entonces nosotros tenemos que tener, me parece a mí claro, decir, pues si no hay dinero tenemos que coger de otro sitio. Y ya está, no tenemos por qué tener esta caja solo cerrada. Pero hay otro tema también que a mí me parece que es escandaloso. Cuando dicen que, por ejemplo, lo importante es que como habrá menos trabajadores, y esos trabajadores cada día cotizan menos, verdaderamente no habrá posibilidad de que paguen cuotas suficientes para pagar las prestaciones de los pensionistas.
Y cuando yo les oigo esto a los economistas convencionales, a mí me da vergüenza, porque es un problema de que para ellos 2 y 2 son 5. Es decir, es un problema de vergüenza de cálculo económico. Porque el número de trabajadores de una sociedad no es la variable importante. El número de trabajadores no es lo que importa, sino lo que importa es la riqueza que produce. En este país hay muchos menos trabajadores que hace 10 años, desgraciadamente. Ojalá tuviéramos más, pero no hay. Sin embargo, estamos produciendo más que hace 10 años, a pesar de la crisis. Entonces, lo que importa no es el número de trabajadores. Mirar al número de trabajadores es un cálculo deliberadamente erróneo. Lo que hay que mirar es lo que se produce en la sociedad. Y entonces lo que nos dicen es, no, son las personas las que tienen... No, no. Si esas personas han aumentado su productividad por 10, ¿por qué tienen que seguir pagando los trabajadores lo mismo? Sino que habrá que ver en función de la productividad que tienen. Voy a intentar explicar esto porque esto sí que me parece importante. Es decir, si nosotros tenemos 50 trabajadores que producen 100, de lo que sea, para una población de 50, a cada uno le tocarían 2. Pero si esos trabajadores en vez de ser 50 son 20 y producen 180, aunque la población pasara a 60, habría 3 por persona. Es decir, que no importa si trabajadores hay menos. Y esto se ve clarísimamente en el caso de la agricultura. Seguramente muchos de los que estamos aquí algo de agricultura hemos visto en nuestra vida. Bueno, está muy claro que después de la guerra civil en este país, el 40% de la población estaba en la agricultura y no llegaba ni para comer. En este momento, la población en el Estado español en su conjunto es de un 4% en la agricultura y nos sobra comida por todas las esquinas. No nos sobra a todos, pero como producción sobra comida. Entonces, ¿por qué tenemos que basarnos en el número de trabajadores en vez de basarnos en la riqueza? Y es por una razón bastante sencilla. Miren, si las pensiones las tienen que pagar solo las cotizaciones de los trabajadores, se olvida, se puede ignorar que la riqueza de la sociedad es de la sociedad. Y se dice, no, no, los trabajadores la que les pagamos y los dueños del capital lo que ellos absorben. Pero, otra vez, no hay ninguna razón para que eso sea así. Porque en una sociedad hay montones de gastos que se pagan colectivamente, como los que he mencionado antes, como el ejército, como la iglesia, como la Casa Real, como la educación de los niños, como las infraestructuras para muchas cosas. Es decir, se paga el conjunto de la sociedad. Pero en el caso de los pensionistas, porque por razones históricas en el Estado español se había hecho así y en algunos otros países también, pues ahora sobre todo lo que se trata es de hacer lo mismo porque conviene para conseguir lo que quieren conseguir, que lo veremos en un minuto. Es decir, que realmente los ancianos de hoy somos los que hemos generado toda la riqueza que hay hoy. Entonces, ¿por qué no es toda la sociedad la que tiene que financiar nuestra vejez? Hemos financiado nosotros en nuestra época y ahora tendrán que financiar nosotros la nuestra. Y por lo tanto, la trampa no es sobre si el salario es un 20%, es un 21%, si hay que mejorar un punto, si hay que mejorar otro punto, si el aumento de las pensiones tiene que ser 0,25 o 0,30. No, no. Los temas de enjundia, los temas profundos son estos. Y no, si no hay dinero hay que buscarlo en otro sitio. Y habrá que ver qué podemos cambiar. Pero no hay ninguna razón para que los pensionistas lo pensemos peor. Es decir, que la financiación de las pensiones no tiene por qué ser hecha a base de los trabajadores solo. Tiene que ser hecha a base de toda la riqueza social. Porque fíjense, esto sí que me gustaría explicar con un poquito de detalle. De todo lo que se produce en el Estado español, el 46-48% va a los trabajadores. Y el 54-52% va al capital. Alguno puede pensar, bueno, pues no está tan mal, 50-50, bueno, pero es que capitalistas hay bastantes menos que trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que además los impuestos, el 75% los pagamos los trabajadores y el 25% los paga el capital. Es decir, que de una manera o de otra, el capital hace una aportación social mucho más débil que los trabajadores. Si nosotros calculamos que esto fuese todo lo que va al trabajo, hasta allí, hasta el final de esta raya, eso sería un 46% o 48%, y abajo sería lo que va al capital. Pero fíjense ustedes que la parte de pensiones solo se quita de arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con este sistema de pensiones el capital se lava las manos.
los viejos que se apañen con los jóvenes. No es nada más que una cuestión intergeneracional. Y esto en otro gráfico se ve quizá con más claridad. La parte azul es la que va al capital, lo de arriba sería todo lo que va al trabajo, pero le quitan el trozo blanco que va todo a costa del trabajo. Y este es otro de los puntos que tenemos que decir. No se puede tolerar que esto sea así. ¿Por qué los beneficios de las empresas no tienen que participar en el coste social que supone sostener la población, nada más que sostener la población? Porque si no, lo que yo digo, que nos digan dónde nos van a despeñar. Porque si no hay dinero para los viejos, ¿qué piensan hacer con nosotros? Es que hay que llevar los argumentos al final. Y bueno, ustedes nos dicen que no hay dinero, pues a ver qué van a hacer, ¿no? Ya sabemos lo que nos van a decir, pero ahora de momento no toca. Es decir, que en la maniobra inteligente, de que las pensiones se paguen con las cotizaciones de los trabajadores en activo, le permite al capital no tener ninguna participación en el coste social de los pensionistas. No sé si se dan cuenta de la magnitud de esta decisión, y esa es una decisión absolutamente política. Por lo tanto, nosotros tenemos que insistir en que el mantenimiento de los pensionistas no corresponde solo a los jóvenes, sino que corresponde a toda la sociedad, no solo a los trabajadores en activo. Y que las pensiones se tienen que financiar con los impuestos si no llegan con las contribuciones. En esto hay que decir que el último mes, diría yo, mes o 2 meses a lo más, ha habido un cambio. Hace 6 meses, cuando yo decía esto, si alguien de los que tiene poder escuchaba, decía, está loca, no podemos hacer que los impuestos paguen las pensiones. Bueno, si ahora ven los programas de los partidos, como tenemos tantas elecciones ahora, que es casi como las quinielas, ¿no? Cada semana tenemos elecciones, tienen que añadir cosas a los programas, y ahora lo que están diciendo es, bueno, ahora si no hay dinero para las pensiones, habrá que pensar en pagar con los impuestos. Y ahí tenemos que reforzar. No sé si me explico. Ahí hay que reforzar. Sí, es mi móvil, pero es igual. Es que me he olvidado de cerrarlo, pero perdónenme. Olvídense. Bueno, entonces, realmente es donde tenemos que insistir. Si no hay dinero con las cotizaciones, tienen que entrar los impuestos. Y por ahí hay que hacer presión. Insisto, no es cuestión de decir que entren unos salarios más, unos salarios menos, que también, pero sobre todo los puntos fuertes son decir, bueno, pues si no hay dinero con las prestaciones, tendrán que cambiar las prestaciones. Si no hay dinero con las cotizaciones, tendrán que cambiar las cotizaciones a los impuestos. Porque de otra forma estamos hablando de un sistema cerrado. Estamos hablando de una noria que da las vueltas y que, decimos, los trabajadores cada día son menos, eso es verdad, pero ya les he explicado que no importa, porque la productividad de esos trabajadores es mayor. Por otra parte, los trabajadores cada día tienen salarios menores, eso sí que importa. Porque claro, ahí sí que es que esta parte de la riqueza que hemos dicho que va al capital, cada día aumentará, y lo que se coma de lo de arriba, en vez de ser 46, puede ser el 42, y las pensiones supondrán un peso mayor en los jóvenes. Pero suponen un peso mayor porque el nivel de salarios es demasiado bajo. Es decir, que lo que tenemos que hacer es cambiar las líneas fundamentales del esquema. No es tan importante el cambiar un 1% más, un 1% menos, sino cambiar las líneas fundamentales del esquema. No voy a entrar mucho porque también nos llevaría mucho tiempo. Las barbaridades que han hecho con los cálculos. Con las estadísticas, como muchos de ustedes deben de saber, permiten comprobar, demostrar casi todo. Excepto aquello de que todos nos tenemos que morir. Lo demás yo creo que con estadísticas puede ser... Yo siempre digo que con las estadísticas y por otro lado con la Biblia y con Marx puedes demostrar todo lo que tú quieras. Todo depende de cómo mezcles las cosas, ¿no? Y entonces aquí han hecho muchas mezclas, no voy a hacer nada más que referirme muy por encima a ellas para poder pasar rápido, pero les quiero señalar sobre todo que los cálculos son todos discutibles, que no son cálculos que van a misa. Es que hablan de los economistas como si los economistas fuéramos ni siquiera la Biblia, Moisés en directo, en el sentido de decir, bueno, lo que digan los economistas, no, los economistas hay de muchos pelajes, y los números dependen de cómo se hagan, y por lo tanto los cálculos hay de muchas clases. Hay demasiada población de viejos. Oiga, y fíjese usted qué casualidad, una de las pocas cosas buenas que tenemos estos últimos años, que podemos vivir unos años más, resulta que ahora es un problema. O sea que en vez de ser una cosa buena, decir, mira que los viejos pueden vivir unos años más,
bien, porque para vivir de mala manera tampoco merece la pena. Pero si podemos vivir unos años más bien, sería una ventaja. Ah, no, no, esto es un problema. Y ellos dicen, hay que resolver el problema, pero nunca dicen cómo. Porque si dijeran cómo, tendrían que decir, bueno, lo que dijo el ministro japonés, a ver si se mueren ustedes pronto. Porque realmente, además, lo que se calcula en las predicciones, por eso digo que con las estadísticas se pueden hacer muchas cosas, lo que se calcula que van a crecer, que vamos a crecer el número de viejos en los próximos 50 años, es menos de lo que hemos crecido en los 50 años anteriores. Si en los 50 años anteriores, con crisis y todo, se ha podido sostener las pensiones, ¿por qué no se puede sostener ahora? Simplemente porque interesa decir cada vez más que no se pueden sostener. Voy deprisa porque si miramos la población que tenemos, fíjense que la población activa, de verdad, la población ocupada, la que trabaja, de toda la sociedad es un 35%. Entonces, los pensionistas tampoco somos tantos, somos bastantes, somos 9 millones aproximadamente, pero bueno, entre el 19% que somos los pensionistas más el 35% que trabajan, todavía hay casi 50 puntos más que no trabajan. ¿Quiénes son estos? ¿Por qué no nos vamos a poner en cuestión? A lo mejor si el mercado de trabajo se abriera en mejores condiciones a las mujeres o se abriera mejor para los parados, en vez de estar trabajando el 35%, podría estar trabajando el 50% y no habría tantos problemas. O sea que decir que verdaderamente es un problema de población es una falsedad. Yo no puedo pararme en cada punto, pero si quieren luego volvemos a los puntos porque merecería la pena. Cada día hay menos afiliados en la Seguridad Social. Pues también depende de cómo lo mires. Porque fíjense, si nosotros cogemos el número de afiliados en la Seguridad Social en 1999, que no está tan lejos, en 1999 hace 20 años todavía, había 14 millones y medio de trabajadores. Luego fueron aumentando, afortunadamente, hasta llegar al año 2007, que eran 19 millones. Claro, con 19 millones las cosas iban bien, porque era la época del boom de la inmobiliaria y de la construcción, los salarios eran altos, pues realmente las cosas iban muy bien. Entonces, cuando ahora miramos en 2013, por ejemplo, pues han bajado de 19 a 16. Es verdad que es un bajón importante. Pero no nos olvidemos que hace 20 años eran 14. Porque si nosotros medimos respecto al año 1999, que era el 100, de todas formas, hoy estaríamos en el 111. Es decir, hay muchos más que el año 1999. Si miramos el año más alto, el de 19 millones, claro que baja. Pero ¿por qué tenemos que coger el año más alto como base? Otra vez, es arbitrario. Es lo que se quiere hacer con los números para demostrar que todo va mal. Y realmente yo creo que cogiendo los del año 1999 nos damos cuenta que el desastre no es de tal calibre respecto a los afiliados a la Seguridad Social. Es mucho más un calibre de salarios que el calibre del número de afiliados. En diciembre están subiendo un poco, en 2015 había subido ya 17 millones, en septiembre del 16, es decir, este mes pasado, eran ya 17 millones, fíjense que si miramos comparados con 1999, estaríamos en 121, es decir, mucho más que entonces. Si en 1999 el problema de las pensiones se podía resolver, no hay ninguna razón para que no se pueda resolver ahora. ¿Y cuál era la proporción de jubilados del 99 al 2016? No hay tanta diferencia, porque piense usted que realmente, el coloquio lo dejamos para después, si le parece, pero de todas formas la diferencia no es mucha, porque entre 1999 y el 2016 la población no ha crecido, ¿no? O ha crecido poco. Y el número de jubilados sí que habrá crecido algo, pero la productividad de los trabajadores también. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Bueno, esta es la relación entre afiliados y pensionistas, que también nos dicen que ha bajado mucho, pero si ustedes se dan cuenta, el año 1995 fue más baja que lo que es ahora. O sea que otra vez depende de cómo miremos las cosas. Perdonen que vaya tan deprisa, pero es que si no nos comemos todo el tiempo, Las cuentas de la Seguridad Social. Ahora la alarma es que nos estamos comiendo el fondo de pensiones. Y es verdad, nos estamos comiendo el fondo de pensiones. Y eso es grave. Pero bueno, el fondo era lo que había de sobra para cuando las cosas iban mal. Que es como están viendo ahora. El fondo no son las cotizaciones de cada año. Es verdad que hay un déficit cada año. Pero eso no quiere decir que si el mercado de trabajo mejora, no pueda disminuir el déficit. Por lo tanto, fíjense ustedes que además hay una deuda histórica, porque si en vez de medir
cada año, como se está midiendo ahora, medimos desde el año 2003, desde el año 1995, hubo un saldo en las cuentas de la Seguridad Social, no estoy hablando de pensiones, pero había 68.000 millones a favor de la Seguridad Social. Si miramos a partir del año 2010 es cuando se empiezan a deteriorar las cosas. Y hay algunos números que yo no puedo entrar porque no tengo ni tiempo ni capacidad de todo esto, pero es curioso, fíjense, el año 2012 el déficit eran 7.000 millones. El año 2012 fue un año de crisis profunda. Y el año 2013, que también era de crisis profunda, el déficit casi se multiplica por 2. Pasa a 11.600. No se han multiplicado por 2 los pensionistas. ¿Qué ha pasado con esas cuentas? Esto tendría que ser más transparente de lo que es en la actualidad. Es decir, que de alguna manera se están escapando algunos números por algunas esquinas. Y por otra parte, no se olviden de que para generar empleo se están dando subvenciones a las empresas que hacen que se cotice menos a la Seguridad Social. Ustedes se estarán acordando de la tarifa plana. Se ha hecho a las empresas una tarifa plana, aparte de que hay muchísimas empresas que deben dinero a la Seguridad Social. Pero la tarifa plana, por ejemplo, va a suponer dinero para la recaudación. Entonces, claro, parece que los pensionistas de este país tenemos que cargar con todos los problemas. Está bien que seamos solidarios con algunos aspectos, pero también podemos decir, bueno, vamos a ver cómo se reparte esto, ¿no? Y que no sean estrictamente los pensionistas los que tengamos que pagar. Y si nosotros tomamos más años, es decir, lo que ha pasado en años anteriores, desde el año 1984 hay una deuda histórica entre el 84 y el 2015 de 85.000 millones a favor de la Seguridad Social. O sea que otra vez, depende de cómo se cojan los números, hay un déficit serio. Yo no voy a decir que no es déficit serio lo del fondo de pensiones, pero sin ninguna duda el fondo de pensiones llegó, que era lo que sobraba, piensen que era lo que sobraba, llegó a 66.815 millones el año 2007. Esta diapositiva, abajo son los años, tendría que estar metidos los años, pero no están. Bueno, el 66.000 es del año 2007 y ahora nos hemos quedado con 25.000. Es grave, es serio, por eso nos dicen, ustedes se quedarán sin dinero para las pensiones. Bueno, esto es lo que han echado mano de lo que falta, pero las cotizaciones siguen existiendo. Entonces, el problema es serio, pero como les decía antes, si el problema es serio, vamos a ver dónde se resuelve, que no sea con las cotizaciones solo. Vamos a ir a los impuestos a ver cómo se puede resolver este tema. ¿Cuáles son las razones del déficit? Pues las que hemos hablado antes. Disminución de las pensiones, disminución de las cotizaciones por el paro. En este país todavía tenemos un 20 algo % de paro. Y claro, si tienes todo ese paro, pues las cotizaciones disminuyen. Disminuyen los salarios, que es gravísimo. Ayer, la televisión dio este dato. 2 de cada 10 asalariados, es decir, el 20% de los asalariados en España, asalariados a tiempo completo, cobra menos de 300 euros al mes. La noticia es de la televisión, no es de la Rebelde de Miriam, pero es de la televisión. Y además se reducen las cotizaciones por las subvenciones, por las tarifas planas. Es decir, que realmente, yo vuelvo a insistir, hay un déficit de financiación, eso no lo voy a negar. Pero ese déficit es debido a la forma como se ha establecido el sistema de pensiones y a cómo se hacen los cálculos. Y es ahí donde tenemos que atacar, en lugar de atacar en otros aspectos. Y después hay otro punto, que también es más general del capitalismo, que solamente y estrictamente de las pensiones. El capitalismo tiene las cosas muy atadas, muy atadas. Y entre otras, ha atado el fondo de pensiones. ¿Cómo? Pues de la manera siguiente. Como el fondo de pensiones era mucho dinero, ya les he dicho que eran 66.000 millones de pesetas, cuando ha hecho falta comprar deuda pública del Estado español, han comprado deuda pública con nuestro fondo de pensiones. Es verdad que no era una mala inversión cuando la deuda pública todavía se pagaba. Era una buena inversión de comprar deuda pública de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, se compraba deuda pública. Y del propio Estado español no estaba mal porque era un valor seguro, cuando era un valor seguro. Pero fíjense que ahora es gravísimo, porque si resulta que tuviéramos que no poder pagar la deuda, como no se puede pagar, ¿a quiénes la aceptan? A nosotros.
Porque el 97% del fondo está invertido en deuda, que además cada día vale, bueno, cada día no, pero vale poco. Es decir, es la misma manera tomada de otra fuente. Es prácticamente la totalidad de la deuda está invertida en deuda pública. Si ahora nuestros compañeros, con los cuales muchos de nosotros participamos, dicen que la deuda no se tiene que pagar, lo primero que nos dirán es, pues los pensionistas se quedarán sin pensión. ¿Lo ven? El capitalismo lo tiene todo atado y muy bien atado. Y tenemos que luchar contra este tipo de cuestiones porque esas son las cuestiones de fondo. Otra cosa que nos dicen es que las pensiones en España son muy altas. Esto también es añadir insulto a la injuria, en el sentido de decir, ¿cuánto de altas son? Y la media puede cambiar en 2 euros arriba o 2 euros abajo, y cada comunidad autónoma es distinta. En Euskadi las pensiones son un poco más altas que en el resto de España, porque los salarios son más altos, etcétera, etcétera. Pero la media está en torno a 1.000 euros. Eso la media. Bueno, 1.000 euros permiten malvivir, porque es para parejas siempre, permiten malvivir, es la pensión de jubilación. Ahora, estos 1.000 euros de la pensión de jubilación, la máxima, la de los que quieren, parece que ahora quieren el gobierno del PP, esto sí que es una cosa del gobierno del PP, ha hecho un intento de enfrentar a los trabajadores que cobran buenas pensiones con los que cobran malas. Diciendo, hombre, es que hay algunos que cobran 2.500 euros, brutos, siempre es bruto. Pues, el número de los que cobran 2.500 euros es el 0,03%. Por mucho que les quitaran a esos, no van a poder cubrir la de los otros. Aparte de que es justo porque han cotizado durante muchos más años. O sea que realmente, eso de que las pensiones son buenas en España, y lo dicen en Bruselas, se hartan de decir que las pensiones son demasiado buenas. Es decir, bueno, tienen que disminuir y dicen van reduciéndose las prestaciones, pero a pesar de todo, y fíjense que a pesar de ello, los gastos de las pensiones en España son bastante menos que en el resto de los países ricos de Europa. En España se gasta alrededor del 10% de toda la producción social en pensiones. Bueno, pues calculan que en el futuro, cuando nos empeñemos en no morirnos, se podría llegar hasta el 14% en pensiones. Pero es que Italia y Francia ya están gastando el 15% y no les pasa nada. Es decir, que otra vez es el uso perverso de la información. En lugar de hacer unos argumentos, se hacen otros argumentos. Pero que digan que las pensiones en España son muy altas, si miramos cómo están distribuidas las pensiones, que están altas es un mito. Porque fíjense que hay pensiones de debajo de 350 euros al mes, y eso lo sabemos todos nosotros, que son el equivalente de casi el 5%. Y las pensiones hasta 650 euros son la mitad, 47,6%. Y de menos de 1.000 son el 65%. Es decir, la mayoría de los pensionistas. Y solamente muy pocos son de más de 2.000, pero más de 2.000 quiere decir que llegan a 2.500, no llegan más lejos. O sea que realmente las pensiones no son altas. Lo que pasa es que en otros países están consiguiendo disminuirlas muy fuerte. En Inglaterra, por ejemplo, con la Thatcher, consiguieron eliminar... No hay ningún trabajador inglés hoy que pueda vivir de una pensión pública. Porque las han ido disminuyendo. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí? ¿Qué es lo que quiere hacer el Banco Mundial? Pero que no nos digan que las pensiones en España son pensiones valiosas. Porque además se gasta en España mucho menos que en otros países. Mire, aquí están. Tengo unos datos muy curiosos. Es este cuadro. Fíjense lo que se puede hacer con las estadísticas. Según qué fuente tomes, los datos son o los que están en negro o los que están en violeta. No sé si se distinguen. En Alemania, antes de la crisis eran el 30,7. Ahora los datos que dan, las estadísticas oficiales de Europa, es el 15%. Yo no creo que hayan bajado a la mitad, pero si usas unas estadísticas u otras, en Francia es el 20%, en Italia es el 20%, en España, que cuando eran 30 en Alemania eran 25 en España, ahora que son 15 en Alemania son 15 también en España. Es decir que, de todas formas, el gasto social, no de pensiones solo, todo el gasto social, en España está prácticamente por debajo
de todos los demás países. Entonces, que no nos digan que las pensiones son muy altas en el Estado español. Entonces, ¿por qué esto de la crisis? ¿Es que tienen ganas los políticos de meternos el dedo en el ojo y de fastidiarnos? Pues yo creo que no. Que ellos, si pudieran evitar algunas cosas, pues quizá las evitarían. Pero es que hay poderes mucho más poderosos que los políticos. Y esos poderes mucho más poderosos que los políticos son fundamentalmente el capital financiero internacional, que es el que, en cierto modo, incide en el Banco Mundial, que, como les he dicho, desde 1994 está intentando plantear que hay crisis de las pensiones. ¿Por qué nos dicen tanto que hay crisis de las pensiones? Porque lo que quieren es que hagamos pensiones privadas. Porque las pensiones privadas son un negocio estupendo para la banca. Fíjense, si cualquier persona empieza, digamos a los 40 años, a hacer un fondo de pensiones, va a tener ese dinero cautivo de la banca por lo menos hasta los 65 años. No lo puede sacar. Es un fondo seguro. Y además es un fondo que nadie le va a pedir cuentas si pierde, porque le van a decir, no, esto es la contabilidad del banco y le demostraremos, y demuestran, que se ha perdido dinero y que tal y que cual. Yo digo que hacen milagros, porque el dinero nuestro que está en fondos de pensiones privadas, si está, se pierde. Y el dinero que tienen los mismos bancos en los mismos valores, ganan. Que hay algún trasvase un poco misterioso, pero es así. Entonces, hay que decir, los fondos de pensiones constituyen flujos enormes. Y por eso es un problema de tal magnitud, que ya les digo, es el Banco Mundial a nivel de todo el mundo el que está intentando potenciar los fondos de pensiones privados. Porque es un bocado riquísimo para la banca. Fíjense que en el Estado español los fondos públicos son de 110.000 millones de pesetas al año, lo que nos pagan a todos. Claro, si ellos se pudieran hacer con una parte importante de esos 110.000 millones de pesetas, pues verdaderamente sería un buen negocio. Y ahí está la razón de la crisis de las pensiones. Es verdad que se presenta con todo lo que les he dicho yo, pues como si, la verdad es, si tú tomas las cosas como te cuentan, pues hay una crisis. Pero realmente la crisis en el fondo no tiene más que es un gran negocio para la banca. Y son los inversores más potentes de todo el capitalismo global. El 35% de todos los valores que se cotizan en bolsa están en manos de los fondos de pensiones. Todos esos fondos buitres que están comprando pisos sociales y que están comprando... Todo eso son fondos de pensiones. Que dicen, no, nosotros tenemos que dar dinero a nuestros pensionistas cuando que estén a punto de morirse, porque antes no les darán mucho. Verdaderamente, este es el negocio. Lo que quieren es estimular las pensiones privadas para beneficio del capital financiero. Así de claro. Y fíjense si esto está claro. Estos son los 10 fondos de pensiones más importantes en el Estado español. ¿Verdad que nos suenan los nombres? El BBVA, la Caixa, el Santander, Bankia, Mafre, Ibercaja, etcétera, Telefónica. ¿Quiénes son los grandes poderes financieros que están detrás de todo eso? Y no hay nada más que ver realmente quién paga la publicidad. Ahora empezarán, a partir de octubre suelen empezar a hacer publicidad de los fondos de pensiones porque hasta diciembre hay exenciones fiscales. Y esas exenciones fiscales que son tramposas, porque luego hay que pagar por ello, pero antes de llegar a diciembre dicen, bueno, les haremos exenciones fiscales. Es trampa, pero son ellos los que pagan todas esas pensiones. ¿Se acuerdan de aquella tan bonita que empezó la Caixa pagando qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? ¿No? Pues son estos 10 señores más o menos, estas 10 instituciones. Es decir, que con la excusa de la crisis de la deuda y de la crisis de las pensiones, están intentando destruir todos los sistemas públicos. Pensiones, salud, educación, todo tipo de pensiones públicas, y las pensiones es muy fuerte porque es mucho dinero. Es mucho dinero y entonces, claro, es mucho dinero y además contante y sonante. Y además, como les decía antes, dinero cautivo, que nadie les va a pedir cuentas y que va a estar allí muchos años. Por lo tanto, lo que están haciendo es debilitar al máximo la idea de las pensiones públicas, que es lo que les ha pasado en Inglaterra, para que los que tengan dinero y puedan ahorrar en pensiones privadas, porque los que no tengan dinero no podrán ahorrar. El sistema del Banco Mundial, bueno, luego veremos.
¿Cómo son las pensiones privadas en España? Bueno, no están contentos, ¿eh? El sistema financiero español no está contento porque dice que en España las pensiones públicas son demasiado buenas. Y por lo tanto, no voy a entrar en qué sistemas de pensiones hay porque nos armamos mucho lío. Pero lo que quiere el Banco Mundial es lo siguiente: convertir los sistemas de pensiones de todos los países del mundo, por eso les digo, no es solamente un tema del Estado español, en un sistema como este. Primero, un pilar asistencial, dicen. Es decir, para los muy pobres, pues ya les daremos de comer. Bueno, es lo que están haciendo ahora con los parados, pero hay que comer poquito, porque son 426 euros al mes para los parados de larga duración y con eso no se come mucho. Por lo tanto, ese sistema asistencial tiene todos los números para que sea muy bajo. Para todos los demás, y a mí me parece que esto es lo más grave de todo, ahora les explicaré, quieren disminuir el pilar contributivo público, es decir, las pensiones públicas disminuirlas. La dirección de la flecha marca lo que quieren es disminuir, que cada vez las pensiones públicas sean más pequeñas. Pero, y este es el punto para mí el más grave, lo que quieren es transformar en un pilar privado obligatorio. Es decir, que las empresas, el dinero que pagan los trabajadores como contribuciones a la seguridad social, particularmente como contribuciones a las pensiones, no las paguen al Estado, sino que las paguen al sistema financiero, a los bancos. Y que eso sea obligatorio. Es decir, es pasar de un golpe el dinero que va ahora al Estado para financiar las pensiones al sector financiero. Eso es una operación de mucha magnitud. Supongo que todos nos damos cuenta de la magnitud que eso supone. Y a eso le están dedicando tantos esfuerzos. Es decir, que lo que se trata no es ya de que sean voluntarios, porque ahora lo que hay, las pensiones privadas que tenemos nosotros, en su mayoría son pensiones que hacen las personas que tienen dinero y quieren ahorrar un poco más, y tienen desgravaciones fiscales. No se pretende eso, lo que se pretende es que las pensiones, que las cotizaciones obligatorias vayan directamente a la banca. Y eso, en parte, y desgraciadamente, está en marcha. Les explico. Si hay funcionarios en la audiencia, o gente que ha sido funcionario, sabrá que algunos de los aumentos de salario de los funcionarios, los que han tenido aumento en los últimos años, una parte iba directamente a un fondo de pensiones privado. Aquí hay alguno por aquí. Muchos funcionarios, y en la comunidad autónoma vasca bastantes. Claro, te dan como el de aumento de salarios que te vamos a dar, te lo vamos a poner en un fondo privado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se pone eso en un fondo público y se mejoran las pensiones públicas? Ah, no, privado. Y tengo que decir, con tristeza, pero creo que las denuncias hay que hacerlas públicas, que ahí son cómplices escandalosos los sindicatos. Tanto comisiones obreras como UGT, y sé que hay algún compañero de UGT y me duele decirlo, han sido cómplices en esto y tienen una empresa montada con la Caixa y otros con el BBVA y otros con el Santander, conjuntamente para gestionar las gestiones privadas que firman en los convenios colectivos en esa línea. El argumento de ellos es decir, es que si lo estamos nosotros dentro, serán más honestos. Hasta ahora, lo único que se sabe de eso es que eso ha supuesto beneficios para los sindicatos. Y esto también lo tenemos que denunciar. Es triste, pero hay que denunciar igual, porque están siendo cómplices verdaderamente en la privatización de las pensiones. Y el Banco Mundial nos dice, bueno, luego los que tengan más dinero que vayan a más pensiones públicas y al final un pilar no financiero, cada uno que haga lo que le parezca, que compre un piso, que compre lo que le parezca. Pero para mí lo grave de todo es este punto. Es este punto que ya está pasando. Y como ya está pasando, pues me parece que es imprescindible denunciar y contraatacar. No aceptar este tipo de convenios, este tipo de arreglos en los convenios colectivos. Han aumentado bastante los fondos privados de pensiones. Hasta el año 2008 eran 78.000 y aquí tenemos los datos de los años posteriores. El año 2013, que estaba suelta la información, han llegado a 90 y algo mil millones. 90.000 millones de euros de fondos de pensiones privados. Piensen que estos están aumentando a medida que bajan los públicos. Claro, porque es la maniobra. Disminuyamos los públicos para que los que tienen dinero para ahorrar se hagan un fondo de pensiones privadas. Pero ¿son las pensiones privadas la solución?
Pues no, por las razones siguientes. Primero, ¿cuánto hay que ahorrar para que las pensiones privadas te den un poco de dinero? Estos datos son de la propia patronal de pensiones privadas en España, Inverco, y dicen, para cobrar una pensión de unos 900 euros, 898, más o menos, porque como todo depende de la bolsa, hay que tener un fondo de unos 272.000 euros, es decir, 45 millones de pesetas. Yo no sé cuántos trabajadores pueden ahorrar 45 millones de pesetas. La verdad es que cuando lo de las preferentes yo me quedé bastante sorprendida de que había muchos trabajadores que habían podido ahorrar. Pero 45 millones de pesetas en una vida de trabajo no se ahorra muy fácil. Eso para cobrar 900. Para cobrar los 2.500 de la pensión máxima, que tampoco es para tanto, entonces hay que ahorrar 124 millones de pesetas. Porque claro, la publicidad de la banca te dice, usted complete la pensión pública con una pensión privada. ¿Y cuánto le van a dar? Dependerá de lo que usted pueda poner. Y tengo por ahí unos datos que dicen que según la memoria socioeconómica, el 86% de los que hacen aportaciones hacen menos de 900 euros anuales. Con eso no te dan 1.000 euros al mes, ¿eh? Y el 74,6% debajo de 300 euros. Con eso te darán para pagar el correo, porque ahora ya saben los bancos que cobran el correo también. O sea que realmente muy pocos superan la cantidad de 3.000 euros anuales. Es decir, que la cantidad que hay que reunir para que la pensión privada, en el mejor de los casos, te dé una pensión igual que la pensión pública actual, es cantidades muy sustanciales para una vida de trabajadores. Las pensiones privadas son enormemente arriesgadas. ¿Por qué están en bolsa? Y ustedes saben muy bien que en bolsa los muy ricos se hacen ricos, pero hay muchísima gente que pierde mucho dinero. Y para mí el ejemplo más claro ha sido lo de las preferentes. Las preferentes no eran un valor en bolsa directo, pero gente que ha ahorrado a un nivel privado pensando que eso les iba a asegurar una vejez, llega una crisis y pataplán, se va todo al garete. Es decir, el riesgo, y eso no lo niegan ni los economistas convencionales, o sea, pierden su valor. Y si ustedes tienen, y seguramente algunos de aquí tendrán alguna pensión privada, habrán visto que cada año vale menos. Cada año el fondo de pensiones en los últimos 10 años, cada año está valiendo menos. Bueno, y claro, el banco va y te dice, pues ha tenido usted mala suerte, es la crisis. Es la crisis, como si lloviera, pues ha tenido usted mala suerte. Entonces ellos dicen, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, a veces se gana y a veces se pierde. Y es verdad, el que va a bolsa ya sabe que a veces gana muy pocas y a veces pierde. Y entonces, pues mira, el banco, pobrecitos, ya hacen todo lo que pueden, pero se pierde dinero. Por otra parte, la rentabilidad, que como les he dicho al principio, ellos dicen que le añadirán al beneficio de la inversión que hagamos nosotros, es bajísima. Otra vez, estos últimos 10 años es una rentabilidad que no llega ni de lejos al tema de la inflación. Es decir, que lo que te dan cada año, cuando te dan, muchos años no te dan, y si ustedes tienen fondos de pensiones lo habrán visto, cuando te dan una cantidad de beneficio, esa cantidad de beneficio es siempre por debajo de la inflación, casi siempre. Con lo cual, el hecho de que tú tengas una pensión, un dinero, pensando que te va a dar una rentabilidad, es siempre menor que la subida de precios. Con lo cual, la acumulación esa no te resuelve nada. Mientras que el sistema público de pensiones entra un año y te dan el dinero el mismo año. O sea que realmente no hay esa pérdida en acumulación. Y después un punto muy importante del que la propaganda dice muy poco. Y es que son muy caras. Porque cobran por lo menos, un 1,5% anual por la gestión del patrimonio. Un 1,5% anual del importe que has puesto para la pensión durante 35 años por lo menos, o por ejemplo 25, pues supone más de un 30% de la parte tuya de la pensión que se lo comen las comisiones. Y esto no nos damos cuenta. Pero hay cálculos hechos de que más de una tercera parte de la pensión se la comen las comisiones. Cuando pagas cada año no te enteras mucho, pero al final es lo que pasa. Entonces, las pensiones privadas
ideológicamente son un desastre, pero es que económicamente son un engaño, son una farsa, es una estafa. Y esto ya hasta los economistas más convencionales empiezan a decir, no, es que los fondos de pensiones privados ya no son buen negocio, no son buen negocio. ¿Saben ustedes por qué la mayoría de la gente individual hace fondos de pensiones privados? Muchos lo sabemos, por la desgravación fiscal. Como hay desgravación fiscal, una vez que has pagado la hipoteca, tus hijos ya son mayores, no tienes nada para desgravar, pues haces una desgravación en un fondo de pensiones privado, que tiene desgravaciones muy sustanciales. Pero cuando la cobras, pagas al tocatejo. Entonces, claro, te han quitado unos años. Es verdad que cuando eres pensionista normalmente ganas menos que cuando estabas en activo y por lo tanto la parte que tengas que pagar será un poquito menor, pero también te duele más. Con lo cual esa desgravación fiscal tan maravillosa que cuentan, pues es muy poco rentable. Entonces, si tenemos esto en cuenta, tenemos que darnos cuenta de que ni por razones políticas ni por razones ideológicas la pensión privada es una solución, pero es que además es una estafa particularmente para cada uno de nosotros. Y por eso el Banco Mundial lo que quiere es que sean obligatorias. ¿Ven cómo está todo bien atado? O sea que realmente, claro, la gente en el Estado español, por ejemplo, están muy quejosas las instituciones financieras. Es que la gente no hace pensiones privadas. Yo digo, bueno, primero, tienen la cara dura de pensar que la gente puede ahorrar en este país. ¿Qué gente puede ahorrar en este país? Pero además es que son carísimas y es que son muy arriesgadas. Entonces la gente lo que no somos es tonta. Y por lo tanto cada vez hacemos... ¿Quiénes hacen pensiones? ¿Fondos de pensiones? Los que tienen mucho dinero y quieren desgravar. Y el día de mañana ya verán, porque a lo mejor en Panamá cambian las cosas. Entonces nunca se sabe muy bien lo que puede pasar, ¿no? Pero realmente la gente de trabajo nos están engañando. Y están engañando a mucha gente, ¿eh? Ahora ya con aquello de las preferentes la gente se ha frenado un poco, pero de todas formas hay mucha gente que dice, hombre, yo con la pensión pública no voy a poder vivir, voy a hacer esto. Pues no tienes ninguna garantía tampoco de que vas a vivir, de que vas a hacer mucho más. Aparte de no hablar ya de la corrupción, de la gestión, bueno, todas esas cosas que están pasando. Entonces nos vamos a hacer, para terminar ya, porque deben estar ustedes bien aburridos, es hacer una serie de preguntas. Porque, primero, si no hay dinero para las pensiones, ¿por qué les hacen desgravaciones fiscales a las privadas? Por lo menos que no hagan desgravaciones fiscales. Que las privadas paguen lo que tengan que pagar por el impuesto. Ah, no. Van a favorecer las privadas. Y además están hablando de que van a aumentar las desgravaciones fiscales para las privadas. Porque la gente no se da cuenta de que tendrá que pagar más adelante. Bueno. Y después otra pregunta más de fondo. A ver, si nos dicen no hay dinero para mantener a los pensionistas, ¿eso qué quiere decir? Porque si resulta que no hay dinero que pague el Estado, ¿de dónde sale el dinero para pagar lo privado? Porque, a ver, ¿somos una sociedad o no somos una sociedad? Y esa sociedad tiene un nivel de riqueza. Lo que tienes con el cambio de público a privado no es nada más que pasas de que unos cobren a que cobren otros. Pero dinero hay. Mire, yo la semana pasada fui a operarme de cataratas. Ya se nota un poco, ¿no? Bueno, pues como soy funcionaria, hay una mutua de los funcionarios que es Muface, y yo iba por la mutua de los funcionarios. Y me operaron en 2 semanas, 3 o 4 me dijeron. Y mi prima, que es de la Seguridad Social, y mi marido, que es de la Seguridad Social, lleva 2 años esperando las cataratas, a que les operen de cataratas. Y yo digo, pero el médico que me operó a mí es el mismo. Entonces, ¿por qué demonios no puede operar igual pague quien pague? No sé si me explico. Es decir, si yo soy una persona mayor y tengo que comprar patatas, o hay patatas o no hay patatas. Pero si las patatas están financiadas por lo público, las patatas están financiadas por lo privado, son las patatas. Entonces este cuento de que no hay privado, no hay público, pero hay lo privado, es pura distribución. Es puro pasar de lo público a lo privado. Y que le operen de cataratas a una persona en un mes y que otra tenga que estar esperando 2 años.
Dices, pero si el quirófano estaba allí, el médico estaba allí, todo estaba allí. Pero hay mucha gente. Bueno, pues que pongan más médicos. Pero si hay más médicos para mí, ¿por qué no hay más médicos para mi marido? Y entonces yo creo que estos son los puntos de fondo a los que tenemos que ir. Los recursos de un país son los recursos de un país. Dividir entre público y privado no es nada más que dividir entre el capital y el trabajo otra vez. Es decir, lo mismo que va al salario y van a los beneficios, pues ahora van al que tiene más dinero, tiene más facilidades. No importa con qué dinero se paguen. Y finalmente, ¿qué pasa con los que no pueden tener un fondo privado de pensiones? Porque todos sabemos que en el Estado español en este momento hay un 27% de pobres. Oficiales. 27%, es decir, una tercera parte de la población. ¿Ustedes creen que ellos van a poder hacer un fondo de pensiones? Pero es que además, si hacen un fondo de privado, ya hemos visto las consecuencias que tiene, pero es que no van a poder hacer. La gente no podemos ahorrar. ¿Cuánta gente ahorra en este país? Algunos ahorran mucho dinero, pero muy pocos. La mayoría de la gente no puede ahorrar. Entonces yo insisto, ya sé que suena muy dramático, muy melodramático, si ustedes quieren, que nos digan qué van a hacer con los pobres que no pueden tener un fondo de pensiones. Que nos digan dónde nos van a despeñar. No, es que no es broma, lo digo en serio. Porque, ¿quién nos va a mantener? O sea, ¿qué quieren decir? Que los que no pueden ahorrar para un fondo privado de pensiones, ¿les van a tener que mantener los hijos? Pero si los hijos están parados, si los hijos tienen unos salarios miserables, si resulta que son los pensionistas los que están ayudando a las familias. Entonces, como sociedad, eso supone que va a haber cada día más pobres. Y cada día más pobres que no tienen remedio, porque una persona de 65 y no digamos nada de 70 años hoy en día no puede ir a trabajar. Ni de 60 tampoco, ni de 55 tampoco. Entonces, realmente es una división cada vez mayor de la sociedad en pobres y en ricos. Y que las pensiones sirvan todavía más para hacer esa sociedad. Porque, que nos digan si no, ¿qué van a hacer con los pobres? Y yo creo que hay que tener muy claro que estos problemas de tanta magnitud no es si nos suben un 0,25 o no suben un 0,30, sino es todo el sistema de pensiones el que importa. ¿Se puede hacer algo? Pues yo creo que sí. En ese sentido yo soy un poquito optimista, poquito, no mucho. Primero, no tenemos que aceptar la idea de que la crisis de las pensiones existe. ¿Es una crisis? Sí, sí, pero es una crisis montada por el sistema de pensiones. Es una crisis montada por las razones económicas y políticas que interesan a los grandes poderes económicos, sobre todo financieros, que los políticos apoyan, como siempre. Los políticos son el brazo servil de la economía. Entonces es un problema de distribución de la renta. ¿Es verdad que el país puede ser más pobre y más rico? Bueno, de momento no es mucho más pobre. Lo que pasa es que está cada día peor repartido. Pero el país hoy, hay que saber que si comparamos con 1977, la producción de riqueza en el país, en el Estado español, es doble de la de 1977. Y la población ha aumentado solo un 25%. Con lo cual, si hay doble y solo un 25% más que repartir, el problema es de cómo se reparte. El problema es un sistema que está montado sobre la explotación de unos sobre otros. Entonces, es lo que hay que tener claro. Por otra parte, las pensiones privadas, yo he intentado explicar que es que son un engaño y una estafa. No es solamente ideológicamente, sino que son un engaño y una estafa. Por lo tanto, hay que luchar por las pensiones, nos tenemos que movilizar. Hay un eslogan que yo hablo a nivel personal totalmente, pero yo digo, si nosotros los viejos dijéramos, al que toque las pensiones no le votamos. 9 millones de votos, ¿no? Pero nosotros al final sí, hablando con unos, con otros, pero al final, bueno, sí, pero voy a votar a un partido. Bueno, pues si nosotros no luchamos. Y los jóvenes, cuando hay unos jóvenes digo de 40 años para arriba, porque hasta los 40 años, el otro día hablaba yo con un joven y decía, es que no os preocupáis de las pensiones. Y dices, pero ¿cómo quieres que me preocupe de mi pensión si no sé cómo voy a comer el mes que viene? Claro, es verdad, los jóvenes tampoco lo tienen tan fácil, ¿no? Pero incluso
A los jóvenes, cuando a mí me preguntan, no tendremos pensiones, la pregunta que hacía al principio de la charla, ¿tendremos pensiones? Y yo digo, depende de nosotros. Y depende sobre todo de los más jóvenes. Nosotros cada día tendremos menos pensión, eso está claro. Si no nos movemos, cada día tendremos menos pensión. Habrá que moverse y mucho. Ahora, los jóvenes no tendrán. Pero yo digo, es que sois vosotros los que tenéis la culpa. A ver, no la culpa, no son los responsables, no son la banca. Pero hay una cosa que está clara. Los que estamos aquí sabemos que los derechos sociales que existen son porque hemos luchado por ellos. Porque nos hemos movilizado por ellos. Porque ha habido miles y miles de personas y millones de personas luchando durante décadas y décadas y décadas y se han conseguido los derechos. Los jóvenes ahora han creído que eso era siempre así y que una vez de conseguidos los derechos se mantenían. Bueno, ese era un gran error, no se dan cuenta que en el capitalismo no se mantiene nada que no sea el beneficio. Y entonces lo que hay que hacer es luchar por las pensiones. Lo mismo que hay que luchar por la sanidad, lo que hay que luchar por la educación y por tantas otras cosas. Pero hoy estamos hablando de pensiones, hoy nos toca hablar de pensiones, hay que luchar por las pensiones. Tanto nosotros por nuestras propias pensiones, como por las generaciones que vendrán, y los jóvenes por sus propias generaciones y por su propio derecho. Y tendríamos que luchar un poco por las pensiones y a veces decir, bueno, ¿y por qué no hacemos un referéndum sobre las pensiones? A pesar de todo hay algunas medidas más fáciles. Se podrían aumentar las cotizaciones. ¿Por qué no? Yo estoy en contra de que los jóvenes solos paguen, de que los trabajadores en activo solos paguen. Creo que tienen que pagar los impuestos, las pensiones, una parte importante de las pensiones. Pero de todas formas, algo se pueden subir las cotizaciones. Entonces me dicen, es que entonces los jóvenes no quieren. Pues yo tampoco quería que les subieran el IVA, ya se han subido. Y además no pienso tan mal de los jóvenes. Si a los trabajadores en activo se les explica que las pensiones exigen eso, no les va a gustar, porque a nadie nos interesa pagar impuestos. Pero si hace falta se suben las cotizaciones. Como se sube el IVA, como se sube el precio de la gasolina. Bueno, ahora ha bajado, pero en fin. Como se sube el precio de la gasolina, como se suben tantas otras cosas. La gente tiene que pagar un poco más. Ahora, claro, si le están disminuyendo el salario es muy difícil decirle eso. Entonces habrá que luchar un poco por el salario y también por la cotización, pero igual habrá que hacerlo. Y después lo que decíamos antes, que el presupuesto del Estado pague cuando no llega. Todavía llega. Todavía hay un poco de fondo de pensiones. Pues que mejoren el mercado laboral, que disminuya el paro y que aumenten los salarios, porque con salarios de 300 euros no resolveremos el problema, pero lo que hay que hacer es, si no hay dinero, buscar el dinero donde esté y distribuir el dinero de otra manera. Claro que no podremos tener pensiones como los suecos, porque somos un país más pobre, pero dentro de nuestro nivel repartamos ese dinero de una forma más equitativa. Y hay una razón, una medida que a mí me parece muy sencilla. Yo digo, bueno, ahora se cotiza solo por salarios. ¿Por qué no cotizamos por valor añadido? Es decir, por toda la producción. Porque entonces aquellos beneficios que se escapan de mantener a los viejos no se escaparían. No sé si queda claro. Si quieren volvemos al gráfico de antes. Bueno, no creo que haga falta, ¿no? Es que es un expediente tremendo demasiado. Sí, se acaba el tiempo, por eso nos van a echar de mala mano. Bueno, hay que eliminar prestaciones que no le corresponden a la seguridad social y cotizar por el valor añadido empresarial, como les digo, en lugar de por salario solo. A plazo medio hay que mejorar el mercado de trabajo, no solo por las pensiones, sino por mejorar la situación de este país, y una reforma fiscal progresista. Pero claro, toda la reforma fiscal que se está haciendo es al revés. O sea que, claro, por un lado nos están diciendo, no, hay un problema de pensiones terrible, pero todo lo que vamos a hacer es ir quitando de pensiones. Pues entonces, claro, eso es como decir, bueno, tú estás muy enfermo, pero te quito el dinero para las medicinas. Bueno, pues entonces seguro que me moriré antes, ¿no? Entonces, la reforma fiscal es absolutamente imprescindible, que es lo que no van a hacer, porque son los ricos los que soportan el sistema. Y a largo plazo, eso ya es más para la gente más joven, pero a largo plazo habría que pensar en cómo mantener la población pasiva, no solamente los ancianos, sino también la gente que no puede trabajar, la gente que está enferma, los niños, cómo mantenerla sin necesidad de vincularlo a si trabajas o no trabajas. Porque todos nosotros sabemos que cada día hay menos puestos de trabajo por las nuevas tecnologías. Entonces, durante cierta época histórica estaba bien, todos los derechos sociales estaban vinculados al trabajo.
Pero tenemos que ir hacia sistemas que desvinculen los derechos sociales del trabajo y los pasen a derechos de ciudadanía. Y eso requiere inventar cosas nuevas. Y yo digo que los jóvenes tienen una tarea preciosa, que es inventar la sociedad de muchas nuevas maneras. También de cómo hacer política, pero desde luego de pensar en nuevas formas de hacer pensiones. Necesitaríamos muchas más charlas, entonces no voy a hacer. Bueno, resumiendo y acabo. El proceso no es irreversible, todavía podemos luchar. Ya les digo que en 2 meses han pasado de no querer saber nada de los impuestos para financiar pensiones a como hay elecciones, decir que igual sí, y depende de nuestra posibilidad de exigir. No tiene por qué haber crisis, tenemos que luchar por las pensiones. O sea, la cuestión es movilizarse, y movilizarse mucho, cuanto más mejor. Y necesidad de buscar nuevas formas, o sea, buscar pensiones bajo nuevas premisas. Creo que si hacemos esto, yo no soy optimista, yo creo que estamos en un periodo durísimo, que el capital tiene más fuerza que nunca. Es curioso porque es un capital que se bambolea económicamente, que tiene unas turbulencias terribles, que tiene crisis cada 2 por 3 y va a seguir teniéndolas, pero ha conseguido convencer a todas nuestras cabezas que no hay otra forma de organizar la sociedad. Y no estamos con ánimo de transformarla, pero hay que transformarla porque si no, no arreglaremos nada. Y entonces yo creo que si luchamos, y hay gente que está luchando. Ustedes están aquí hoy, a pesar de que hace un tiempo estupendo para pasear. Y hay mucha gente más joven que están intentando luchar en núcleos pequeños, en núcleos de poca fuerza por ahora, pero que están intentando vivir de otra manera, organizar la sociedad de otra manera. Es hacia donde tenemos que ir, porque si no, con apaños de un 1%, un 5%, un 2%, no iremos muy lejos. Mejor si lo podemos conseguir, pero eso no tiene que ser nada más que un paso para cambiar radicalmente un sistema que está basado en la explotación de las personas por las personas. Así que o cambiamos eso, o lo demás estamos echando petróleo a un incendio. Muchas gracias. Creo que ha sido muy clara tu exposición y muy brillante y que nos has iluminado. No sé de dónde sacas el optimismo, la verdad. La verdad es que nos quedan solo 20 minutos porque son muy estrictos con el aforo y también son muy estrictos con la hora. Entonces, bueno, hay 20 minutitos, no hay otra vez normal, a las 9 hay que abandonar. Entonces, bueno, os rogaríamos que las preguntas sean, por favor, concisas, ¿vale? Y breves, para que ella le dé tiempo a contestar, aunque sea 2, 3 o 4 preguntas. Entonces, vamos con la primera ya. Sí, vamos a ver, mira, la mía no va a ser breve, lo siento. A ver, lo que quiero yo exponer, basta que hemos estado aquí y tal, es que, mira, yo he pasado ya en mi proceso de vida por todo. He estado trabajando en la empresa pública y he estado en la privada. Tengo 67 años, o sea que 43 años he cotizado. A mí lo que me preocupa en realidad de todo esto es nuestros hijos y nuestros nietos, lo que les vamos a dejar. Pienso una cosa, que he conocido yo a mis abuelos. Mis abuelos no tenían seguridad social, no había pensiones. Luego conocí a mi padre. Mi padre trabajó, no tuvo nunca ni un día de vacaciones y tampoco tenía, se jubiló con una miseria a los 65 años. Aquí tenemos que hacer un poco de abogado del diablo, porque creo que el sistema lo hemos fastidiado. Mucha gente que ahora ya no está, y que cuando alguno se pregunte dónde están esos que han hecho este desaguisado, y llámense sindicatos, llámense políticos, me da lo mismo. Aquí se empezó, esto es una pirámide. Yo me acuerdo de la pirámide de cuando empezó toda la crisis en Estados Unidos. Unos pagaban los que habían empezado otros. Esto es una pirámide igual. Aquí se ha pagado el trabajador que trabajaba al que se iba jubilando. En un principio había muy pocos, pero luego toda esta pirámide se ha ido abriendo. ¿Y por qué se ha ido abriendo? Pues porque nosotros la hemos hecho abrirse. Porque nos queríamos jubilar todos con 50 años, como cuando empezaron los de la banca. Porque los que se jubilaban a los 60 querían jubilarse con el 10%. Porque se ha hecho el contrato relevo y esos que mantenían esta pirámide
ya no cotizan. Y el que cotizaba entraba con 100 pesetas, así creo que cotiza. Entonces eso se abre y se cae. Y ya para terminar, que hay más que decir, simplemente quiero decir que somos muy responsables, toda la sociedad, de todo lo que está pasando. Y quiero decir también otra cosa, serán nuestros nietos los que los pongan nota. ¿Qué razón tienes? Que somos responsables. Sí. Siguiente pregunta. ¿Hay actas? Iñaki, Sí, sí. Jaime. Dile, oye, dile que sea breve, ¿eh? Porque tenemos poco tiempo. Sí, vale. Yo quería preguntarte cómo ves, si ves viabilidad.